Bueno, a continuación les hablaré acerca de 5 patologías, las cuales son septoplastia, septorrinoplastia, turbinectomía, turbinoplastia y taponamiento nasal. Eh, Soy de la Fundación Universitaria de la Área Andina, de la carrera de instrumentación quirúrgica de cuarto semestre. Mi nombre es Cristian Mauricio Albuena Ramírez. Bueno, la septoplastia. ¿Qué es la septoplastia? La septoplastia es la corrección de la desviación septual o su reconstrucción. Sus indicaciones son las deflexiones, que son una concavidad del tabique cartilaginoso, las crestas, que es la desviación septal con componente óseo y cartilaginoso, y los espolones, que es la desviación ósea de estos. En su técnica quirúrgica encontramos infiltración de toda la pirámide nasal utilizando el espéculo de Viena y lidocaína al 1% con epinefrina. Después de esto, se colocan mechas nasales impregnadas en solución vasoconstrictora que se proporcionan con una pinza bayoneta y se visualiza la cavidad con un espéculo nasal. Con tijeras de material se cortan y pues con hoja de bisturí número 15 se van rasurando y si con pinza mosquito se van depilando con pinza mosquito. Se hace una incisión marginal de la mucosa nasal en el borde caudal del cartílago septal con la misma hoja de bisturí y se expone el campo con un gancho doble o tonado. Después de esto, con una pizza Hudson Brown y con un cuchillete de cóter se diseca el plano supericóndrico del borde caudal del septum. Posterior a esto, hacemos una disección completa del plano supercóndrico, realizando el túnel superior e inferior con los disectores de Cutler. Después de esto, se realiza el corte de la unión osteocartilaginosa del septum con la tijera de Knife a nivel del piso nasal. Se corrige la patología específica, que es la deflexión, la cresta o el espolón, dependiendo del componente. Se hace una reposición del cartílago septal, se hace una aplanación con el aplanador para cartílago y martillo y se hace sutura de la mucosa con catgut cromado 4 ceros, aguja curva redonda de medio círculo. Después de esto, se hace el tamponamiento nasal anterior con mechas nasales impregnadas de sustancia antibiótica y se hace la colocación del micropor en dorso o en la punta con una gasa recolectora en el vestíbulo nasal. Bueno, la septorrinoplastia es un procedimiento fusionado de la septoplastia y la rinoplastia, la cual pues la septoplastia, como se vio anteriormente, pues es el procedimiento quirúrgico que se destina a corregir la obstrucción nasal y una mala ventilación de esta. Y pues la rinoplastia es el procedimiento quirúrgico destinado a resolver problemas ya estéticos del dorso de la nariz o de la nariz propia. La septorrinoplastia, sus indicaciones, como ya se mencionó, son totalmente estéticas para corregir, para corregir la nariz o el dorso de la nariz. En su técnica quirúrgica encontramos que pues, se realizan los mismos pasos de la septoplastia hasta el punto de la corrección de la deformidad específica. Después de esto se corrige la patología específica, como ya se había dicho, la deflexión, el espolón o la cresta. Después se hace la corrección estética abordando con un abordaje de la punta nasal. Se diseca el dorso nasal con una tijera y se coloca el separador de Aufrich. Después de esto se corrige el laterorrhinias, el cierre del techo nasal o el adelgazamiento del dorso nasal, ya sean osteotomías laterales, mediales o oblicuas. La reposición del cartílago septal se hace con una previa aplanación con el aplanador para cartílago y la sutura de esta es una sutura de la mucosa con catgut cromado 4 ceros, aguja curva redonda de medio círculo. Se hace el taponamiento nasal anterior con mechas nasales impregnadas con sustancia y se hace una colocación del micropor en dorso y punta y luego se deja un yeso en el dorso nasal y
y ya con esto se termina. También pues se tiene en cuenta que las causas puede ser un desarrollo excesivo del cartílago alar o un desarrollo excesivo de la espina nasal o una hipertrofia del dorso nasal. También esto se puede corregir por medio de injertos, como encontramos injertos óseos que se pueden sacar de las costillas o injertos también cartilaginosos que se pueden sacar de la parte retroauricular de la oreja. Encontramos también la turbinoplastia. También encontramos la turbinoplastia, que es la cirugía destinada a reducir de tamaño el cornete inferior. Esta pues permite reducir el tamaño del cornete y así corregir la obstrucción nasal para dar pues como un resultado un cambio funcional en la respiración del paciente. Entre sus indicaciones encontramos la obstrucción nasal crónica o secundaria a una rinosinusitis alérgica sin mejoría a pesar de algún tratamiento médico. También pueden ser por desviaciones por tumores, por una rinitis o sinusitis crónica o una hipertrofia de tumores. Encontramos que para esta cirugía se llevan elementos importantes como el caucho de succión, el lápiz de electrocauterio, entre sus insumos las gasas, mechas nasales o Actigras y las asas de coagulación. Para esto pues se lleva un equipo para nariz, para septoplastia, espéculos nasales de Killian, de Kotel y de Viena, una cánula de succión de Frazier gruesa, las pinzas Kelly recta, una tijera de material, una tijera de tejido, y en su técnica quirúrgica encontramos pues que se pone el espéculo nasal de Killian y una cánula de Frazier para succionar las secreciones. Se hace un taponamiento transitorio con gasa impregnado con afrin montado en la pinza bayoneta para hacer una vasoconstricción y así con esta retraer la mucosa de los cornetes. También después de esto se retira el taponamiento, se pone una asa de electrocoagulación para pulsar los cornetes y con el electrodisturí hacemos contacto con el asa y succionamos secreciones con la cánula de Frazier. También encontramos la turbinectomía, que esta consiste en la reducción de tejidos de los cornetes inferiores nasales. Esto saca todo o parte del cornete inferior y se puede hacer de varias maneras diferentes, pero la mayoría de veces se usa un pequeño dispositivo de alta velocidad que se llama un microdesvibrador para cortar el tejido que está extra. Las indicaciones para esta cirugía se indican por una rinitis hipertrófica o vasomotora resistente al tratamiento médico, por pólipos nasales, por desviaciones por tumores, hipertrofia de tumores y también una rinitis o sinusitis crónica. Encontramos en sus insumos, como ya se había mencionado anteriormente, gasas o mechas nasales muy importantes, una crema antibiótica, una solución salina y una Afrin. En su técnica quirúrgica encontramos que se pone el espéculo nasal de Killian y una cánula de Frazier para succionar las secreciones, se pone mecha impregnada con Afrin para hacer taponamiento transitorio y se ayuda con la pinza bayoneta. Se hace una succión con la cánula de Frazier y se hace un luxado de las paredes con un espéculo de Killian o una tijera de mayo recta y se luxan después los cornetes. Encontramos también la patología que se denomina como epistasis, que es como la hemorragia nasal o el sangrado originado en las fosas nasales, en los senos paranasales o en ambos simultáneamente. Pues estos se clasifican como epistasis anterior, epistasis posterior y una epistasis superior. En la anterior ocurre en la parte interna del tabique nasal, que se conoce como el área de Kissenbach, y se da frecuentemente en niños. En la posterior ocurre en la parte posterior de la nariz, por lo tanto la sangre fluye a la faringe por las coanas. Estas pues son más fáciles de detener y son más frecuentes en personas adultas. La epistasis se trata por medio de un taponamiento nasal o una cauterización. El taponamiento pues ya sea anterior o posterior.
Y pues en la anterior, pues no se hace cuando no se identifica el lugar de sangrado, y este procedimiento pues se hace insertando tiras de gasas impregnadas con vaselina o pomada antibiótica a través de las fosas nasales con un rinoscopio y una pinza de Kocher hasta las coanas, y si es necesario se deben quedar lo suficientemente apretado para corregir este sangrado y detenerlo. Para esto vamos a llevar una sonda de Foley, un tapón con tira de gasa y un paquete de gasas. Eh, Como ya dije, se introduce la sonda Foley número 14 con un globo desinflado a través de la nariz, con la hemorragia hasta que se observe por detrás de la úvula. Se infla el balón con 10 milímetros de solución salina y se tracciona suavemente hasta que el globo quede anclado en las coanas. Esto se taponan después ambos orificios nasales con gasas impregnadas con un ungüento antibiótico. Introduce Después de esto encontramos el taponamiento nasal posterior, que se hace también con gasas. Se introduce la sonda Nelaton número 10 o número 12 por la nariz y se extrae la punta por la boca. Se amarra con una seda precortada a la punta de la sonda. Al otro extremo de la seda queda amarrado con gasas comprimidas. Amarramos las gasas comprimidas con otra hebra de seda precortada y se tracciona la sonda hasta que las gasas se ubiquen en las coanas y en la rinofaringe. Después de esto se fija la seda oral y nasal. Y con esto ya concluimos las 5 cirugías correspondientes del video.